Muy buenos días a todos. Nos encontramos hoy con Alejandro Fernández Loaiza, ingeniero civil colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una especialización internacional en preparación y evaluación de proyectos de inversión privada. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Muy bien. Como te comentaba previo, un poquito ya de frío aquí en Lima, está cambiando el clima, estamos saliendo del verano y ya volviendo al clima normal de Perú, de Lima, ¿no? Sobre todo, que es frío. Claro, entiendo, sí, el clima en Perú es muy parecido al de Bogotá, ¿no? Pues sí, la diferencia es la altura. Sí, Bueno, sí, exacto. Bueno, cuéntame un poco, hoy te convoqué para hablar del tema de los datos, la ciencia de los datos. Cuéntame un poco de qué es este campo que es tan sonado, el Big Data y todo este tipo de información. Mira, la ciencia de datos, en realidad, yo creo que es algo que siempre ha estado, porque al final conjugan siempre herramientas matemáticas y estadísticas que siempre han estado a la mano. El beneficio que tenemos ahora en estas épocas es que tenemos un poder computacional que ayuda a que estos análisis sean mucho más, menos difíciles con la cantidad de datos que estamos manejando ahora, ¿no? En diferentes industrias se generan datos, en la industria financiera, en la industria del e-commerce, de Internet, se generan miles de datos, pues que con la evolución de la tecnología y el poder computacional que tenemos ahora, de repente antes no pudo haber sido, ¿no? Entonces, la ciencia de datos yo creo que se hace muy sexy en este momento por la tecnología, ¿no? Que tenemos, que todo el mundo ahora puede coger una computadora, tiene lenguajes de programación sencillos de entender y herramientas que nos ayudan a poder procesar esta información y la data para el beneficio de industrias, de negocios, de inversiones, de lo que fuera, ¿no? Claro, y aquí es donde vemos la utilidad y es lo que te quiero preguntar. La utilidad, o sea, si tenemos una gran cantidad de datos, pero ¿cómo es la forma de utilización de esto para mejorar y optimizar los procesos, ¿no? Uno de los objetivos principales de la ciencia de datos es poder descubrir eh, información enterrada que está en los datos, que de repente uno a simple vista no lo puede ver, no lo puede determinar, ¿no? Pero con el uso de herramientas estadísticas, modelos matemáticos, machine learning, lo que quieras, o herramientas de visualización, ¿no? Puedes empezar a sacar información que estaba escondida, ¿no? En esta gran cantidad de datos. Por ejemplo, ¿no? Puedes empezar a ver, y lo comenté en un ejemplo la otra vez, un ejemplo aplicado al real estate, que es lo que yo estoy viendo. Leí un artículo de cómo WeWork, por ejemplo, que es una startup, bueno, ya no es una startup, pero una empresa dedicada a rentar espacios compartidos, cómo usan el Machine Learning, ¿no? Para poder entender el uso de sus ambientes, para poder optimizar el diseño de sus ambientes, y cosa que de repente lo normal era, pues, yo voy a un arquitecto, le digo al arquitecto, arquitecto, tengo tanta área de tantos metros cuadrados para alquilar y quiero poner en oficinas, y el arquitecto, en base a su experiencia, ¿no? Estimación y pronostica de repente también algún layout de cómo va a estar la distribución de estas oficinas, pero según la experiencia de él, ¿no? Entonces, lo que hace WeWork es, ok, vamos a hacer esto, y yo, como tengo un montón de oficinas, lo que voy a hacer es analizar la data de cómo usan estas oficinas, y sobre todo cómo usan los ambientes de las salas de reuniones, ¿no? Porque las salas de reuniones es un punto importante dentro de las oficinas, ¿no? Porque tú necesitas una sala de reunión para poder llevar conferencias, reuniones de negocios, exposiciones, lo que fueras. Entonces es un punto bastante importante en las oficinas, y ellos se dieron cuenta que si lograban optimizar el espacio mediante la data que tenían de uso de sus otras oficinas, podrían optimizar mejor los espacios, ¿no? Entonces ellos usaron algoritmos de redes neuronales y empezaron a ver cómo, en base a la historia del uso de sus oficinas, cómo mejorar y optimizar los layouts de futuras oficinas que ellos querían construir, ¿no? Entonces, eso de repente hubiera sido un poquito complicado de manera tradicional, pero tratas de sacarle el jugo con herramientas que conoces, estadísticas, hacia un caso en específico de negocio, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió bastante esto, que puedas llegar a tener esto, pero claro,
todo empieza desde que puedas tener también la data para poder analizarla. Tú hablabas de algo importantísimo que es los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo y cómo se implementan los datos? Sí, lo bueno de ahora, por ejemplo, nosotros no tenemos que inventar la rueda en muchos casos y ya existen librerías, por ejemplo, de Machine Learning para regresiones, o sea, como para poder predecir algunas cosas, ¿no? Algoritmos ya bien establecidos en el que tú puedes meter data procesada, limpia, con ciertas características en un algoritmo que es una serie de órdenes que le das a la computadora para que la computadora analice, ¿no? de cierta forma y te salga un output que es en muchos casos ecuaciones, ¿no? O de repente visualizaciones, imágenes en las que tú puedes empezar a identificar estas características que tú quieres saber, ¿no? Y esto tiene que ver con los sistemas de soporte en las decisiones con la web semántica, ¿no? ¿Esto cómo se implementa, este tipo de contenidos? Mira, nosotros, yo creo que puedes empezar a usar diferentes fuentes de información eh, dependiendo del objetivo que tú quieres resolver, ¿no? Yo cuando empiezo a hablar un poquito de esto, siempre comento y digo, es muy importante saber la pregunta, hacerse una pregunta importante dentro si estás en una empresa, de la pregunta de qué cosa quieres resolver dentro de la empresa. Quiero mejorar un proceso, quiero aumentar mis ventas, quiero tener más compromiso o quiero mis usuarios se enganchen más con nosotros. Entonces hay una pregunta que hay que hacerse siempre para poder entender todo el proceso de Big Data y análisis de todo el proceso de ciencia de datos también. Entonces, y ahí conjuga mucho temas de cómo es la estrategia que tú vas a implementar esto, ¿no? Si es mediante páginas web, encuestas, recopilación de información de terceros. Entonces, es importante tener un orden, yo creo, para poder llegar a resolver estas cuestiones que te hacen, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la protección de toda esta información y tenemos normas internacionales como la 27001, la ISO 27001 y otras, porque no solo es ella, ¿en qué consiste esto? ¿Cómo se deben proteger y qué protocolo seguir? ¿Y cómo lo debe implementar el sector tanto privado como público, no? Sí, mira, en el tema de protección de datos es muy importante lo que dices. Hemos visto escándalos que han salido por filtración de información que no es pública, de redes sociales. Básicamente, algo que es muy conocido es Cambridge Analytica, ¿no? Yo creo que es muy conocido ese caso, en el que usan los datos para ciertos objetivos que de repente éticamente no son correctos, ¿no? Entonces, eh, está viendo no solamente esta ley que comenta, sino varias otras comisiones, se podrían decir, para ver cómo es que también el proceso de Machine Learning se va encasillando en ciertas normas éticas, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra vez yo escuchaba comentar que decían, estos carros, ¿no? Autónomos que se manejan solitos, se atropellan o tienen una condición, ¿no? Una condición entre que, porque están en un ambiente peligroso en el que si yo volteo, no hago nada, choco y tengo la posibilidad pues, de que el conductor tenga un accidente, o si volteo a la izquierda y choco a alguien, ¿no? O atropello a alguien, entonces la máquina ahí en ese momento, ¿qué decide, no? ¿Qué decides hacer en ese momento y quién es el culpable, ¿no? De haber de repente programar a la máquina si es que se va por un lado u otro. Entonces, éticamente tendrías que tener muchas condiciones y tener muchas cosas en cuenta para ver qué cosa es correcto o no. Entonces, en este momento está siendo bastante importante esa posición porque inclusive, ¿no? En el tema de las bolsas de valores, ¿tú crees que, o sea, esto que vemos que los agentes de bolsa estaban peleando y comprando acciones aquí es algo yo creo que muy de película, ¿no? En este momento ahora yo creo que eso no es tanto así, sino es básicamente máquinas computadoras que están viendo cómo evolucionan los indicadores y están comprando y vendiendo, ¿no? Entonces, y eso es una máquina programada para ver ciertas condiciones y comprar y vender acciones y en ese momento es ¿cómo es eso posible que alguien que tenga esa condición puede hacerse millonario, ¿no?
entonces, por tener esto. Entonces, también éticamente hay muchas cuestiones que se van haciendo y que yo creo que mientras se van aclarando y poniendo sobre la mesa este tipo eh, de temas, ¿no?, tan delicados, va a ir evolucionando la protección de datos, ¿no? Porque definitivamente hasta qué punto yo puedo coger tus datos, porque básicamente nosotros para las redes sociales somos un objeto, ¿no? O sea, venden, transaccionan con nosotros, con nuestra información. De alguna forma de repente no somos conscientes, sí o no, no nos importa, pero esto está sucediendo, ¿no? Mientras vayamos evolucionando en el camino de entender nuestra data, de cómo de repente nosotros podríamos beneficiarnos también de eso, ¿no? Entregar la data y que nosotros beneficiemos, podría empezar a evolucionar protección de datos y además también el tema este que te digo de ética, que es muy, muy delicado, ¿no? Aquí vemos la importancia, tú tocas un punto trascendental que es el valor de los datos, que los datos ahora valen millones, ¿no? Y cómo los datos se van filtrando. Por ejemplo, uno busca una información en Google o en Facebook, hace una compra de algo y de una vez le empiezan a enviar promociones sobre artículos similares o iguales. Entonces vemos todo esto cómo se va moviendo y este entramado desde la internet, desde los medios de comunicación y la información, cómo está impactando y cómo vale tanto para el sector privado como para el sector público. Háblanos un poco ahora de la tecnología, o sea, lo que dice la real tecnología está ahí. Entonces háblanos un poco sobre este tema. En tema de tecnología, existen, si hablamos de ciencia de datos, ¿qué cosa usas para poder procesar la información? Bueno, tienes infinidad de herramientas y tecnologías para usar. Desde Amazon ofrece sus propios servicios para procesamiento de datos, IBM también tiene sus propias plataformas para poder manejar la data, guardar la data. Y bueno, también hay diferentes otras herramientas que van naciendo y que vas usando, ¿no? Ahora, para empezar a usar este tipo de cosas, uno tiene que saber, ¿no?, y aprender lenguajes de programación, estructura de datos, arquitectura, servidores, lenguajes especializados para manejar la data en servidores, ¿no?, en base de datos. Entonces, hace que esto sea muy especializado y ahora último está apareciendo herramientas que no necesitan información y no necesitas de repente codificar. Yo creo que va a llegar un momento en el que va a haber muchas herramientas en el cual no necesites tú programar o saber algo de esto, básicamente tener en consideración qué cosas temas básicos como estadística, matemática, para poder usar estas herramientas, ¿no? Porque al final es eso, cómo usar la data estadísticamente, visualizarla, eh, y eso, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy ingeniero civil y la formación técnica que yo tuve no fue nada por el lado tecnológico, ¿no? Fue más de la carrera, más técnica, ¿no? Yo salí de la universidad yo salí sin saber programar. A este momento, porque yo me he metido al tema de datos que me gusta y porque también tengo un emprendimiento tecnológico, yo he tenido que aprender ciertas cosas. Y bueno, descubrí que me gusta por ejemplo, ahora ya manejo el lenguaje de programación, lo más conocido, R, Python, para poder manejar la data, ¿no? Entonces yo creo que va mucho en esta época también el querer aprender ese tipo de cosas para poder evolucionar, porque estas habilidades en unos años van a ser, las habilidades es como que ahorita te pidan aprender Excel, que sepas Word, ¿no?, que sepas PowerPoint. Acá unos años vas a tener que saber usar, bueno, Power BI, Tableau, herramientas de Cognos de IBM, ¿no?, para manejo de datos. Vas a tener que saber R, Python. Van a ser habilidades que en adelante vas a requerir. Las universidades en este momento tienen que empezar a mover esto, ¿no? Porque en países como nosotros, como te hablábamos, de esta realidad latinoamericana, pues siempre hemos estado amarrados a depender de materias primas, ¿no? Y yo creo que para evolucionar también la mano de obra, nosotros, el recurso humano tiene que evolucionar y sobre todo en ese lado que es en la era del conocimiento, ¿no? De que nosotros necesitamos empezar a desarrollar esta área del conocimiento para poder saber y poder evolucionar como país y como Latinoamérica en realidad, ¿no? Porque nos toca ya darnos cuenta que ese es el camino para el desarrollo.
En efecto, lo que tú mencionas es algo que siempre se ha planteado en el continente, que es que no hay una transformación de la materia, ¿no? Como se saca de la tierra, se envía a otros países para que le hagan un tratamiento, la desarrollen. Entonces nos convertimos en países extractivistas y se acabó la producción nacional, no hay más de allá, ¿sí? Y con esto de los datos que tú ves una gran oportunidad, pero aterricemos un poco los conceptos. Tú hablas de lenguaje de programación. Uno entiende que es un lenguaje de programación de pronto porque ha estado en este medio tecnológico, pero digamos personas que nos están viendo tal vez no entiendan qué es un lenguaje de programación, entonces podemos aterrizar este concepto. Sí, un lenguaje de programación es como que el lenguaje en el que tú le dices a la computadora qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, a la computadora, por ejemplo, si le quieres decir en un lenguaje en específico, si hablamos de Python, tú le dices Python imprime algo, tú tienes que decirle print y le pones el texto que quieres, ¿no? Entonces, la computadora lo que va a hacer es, ok, tú me has dado esta orden y el siguiente paso es imprimir lo que tú quieres que diga, ¿no? Entonces, hay un lenguaje que tienes que saber para que la computadora interprete y pueda saber qué es lo que qué es lo que le estás pidiendo que haga, ¿no? Entonces hay un montón de lenguajes de programación, dentro de los más conocidos, C, C++, Java, para páginas web tienes también unos más conocidos, HTML, para manejo de datos, los más conocidos son Python y R, ¿no? Y ahora sí queda un poco más claro de qué estamos hablando cuando decimos lenguaje de programación. Ahora hablemos cómo sería, digamos, si a ti te contrataran para hacer una auditoría en temas de datos, si estás ya optimizado en una, digamos, en los medios de producción de una empresa. ¿Cómo se haría? ¿Qué consejos le darías a los empresarios, a las empresas que de pronto nos vean y digan, sí, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, si lo estamos haciendo bien, etcétera? Mira, lo primero que recomendaría es, o lo primero que haría es tratar de ver qué están haciendo con su información, dónde la tienen guardada, porque ahí es donde empieza todo, ¿no? Saber qué información tienes, qué objetivo tienes como empresa para poder solucionar algo. Entonces, por decir, yo quiero vender más, entonces debes tener un montón de información de tal forma del área de ventas para poder saber cómo haces para optimizar tus ventas, ¿no? Y dependiendo de la estrategia que se escoja, tú puedes decir, oye, bueno, ok, yo quiero optimizar mi, em, mi proceso de marketing porque quiero llegar a más gente. Entonces, para llegar a más gente, tú tienes que entender quién es tu cliente y para entender tu cliente tienes que saber un montón de cosas de tu cliente, ¿no? Entonces, yo creo que si partimos de ahí, sabemos qué cosa tenemos que hacer, ¿no? Porque si me dices, oye, ven, revísame a ver qué cosa hago en data y qué hacemos, yo creo que muchas empresas se confunden al empezar desde ahí, ¿no? Sin saber qué quieren, porque sería muy desordenado, ¿no? Yo, por ejemplo, conversando con conocidos que tengo en otros lados que también ven el tema de data, me comentaron que un banco grande en Estados Unidos llegó a esta persona que sabe este tema también de manejo de datos y llegó diciendo, mira, tengo estos datos de hace muchos años, ¿qué cosa hago con estos datos o qué puedo hacer? Entonces, cuando uno inspecciona esa información en verdad no se podía procesar. No tenías cómo procesar esa información, tenías años de data de ahí, o sea, tu data no sirve, ¿no? No sirve para nada. Entonces, imagínate, o sea, la guardo por guardar, ¿no? Sin saber cuál es el objetivo, entonces tengo data, información, ocupando un montón de espacio en todos lados que no me sirven para nada. Entonces yo creo que primero hay que empezar a ver qué cosa quiero hacer y de ahí empezar a estructurar el camino de la data para saber qué recopilo, qué es lo que necesito y ahí ir experimentando, porque puede ser que, ok, en una primera instancia yo estimo que esta es la data que me va a servir, voy iterando y probando si esta es la data correcta y ahí voy viendo, no, esta no, voy corrigiendo, voy metiendo más información, menos data, sacando algunas y así voy corrigiendo el camino para entender, no sé, a mi cliente, por ejemplo, ¿no? O saber cuál es el proceso de marketing que quiero hacer para las ventas, ¿no? Si ese es mi objetivo. Entonces va por ese lado, ¿no? Saber qué cosa es lo que quiero hacer. Claro, ya cuando tengo los datos compilados ya puedo crear estrategias, ¿no? Ya puedo estructurar cómo vender, cómo enfocarme, en qué sector me quiero enfocar, en cuáles son mis debilidades y mis fortalezas, ¿no? Es como lo que estás aportándonos en este momento, ¿cierto? Sí, sí, yo te decía que va por un tema más de entender qué cosa es lo que quiero para poder estructurar mejor mi data y de ahí
analizarla y ver si es la data suficiente o no para poder agregarla, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahorita en un proyecto de entender cómo puedo predecir la probabilidad de compra de una persona, ¿no? Entonces, inicié con pocas características de estas personas y al final yo lo procesé, lo metí en un modelo y me sale que, pues, en verdad estas características que tengo no son suficientes. Tengo que aumentar más características para ver si es que la probabilidad de compra de esta persona funciona o no funciona, ¿no? Si me dan una buena probabilidad. Entonces tengo que entender cuáles son estas otras características y cómo las puedo obtener, ¿no? Entonces, ese es el trabajo al final de ir viendo cómo hago para el objetivo que quiero. El objetivo es, yo quiero saber la probabilidad de compra de esta persona. Entonces, y ahí viene todo el proceso de la Big Data, ¿no? ¿Qué datas tengo? Ok, la proceso, veo si son suficientes o no. Si no son suficientes, vuelvo a tener más información, corrijo, y si no la tengo, creo una estrategia para obtener esa data. Y una vez que la tenga, proceso y veo, y todo es iterativo, ¿no? Hasta entender cuáles son las características, ¿no? de esta persona que quiere comprar o no. Lo que tú mencionas es sobre el tema de la importancia que se está volviendo los datos, ¿no? Y aquí también hay un componente social que algunos teóricos están hablando, ¿no? El componente social de los datos. Entonces, ¿qué reflexión nos puedes brindar sobre este tema? Mira, justo yo formo parte de una asociación aquí en Perú, que es la asociación Perú PropTech, ¿no? Que es una agrupación de startups peruanas que lo que hacen están dedicadas a este rubro de PropTech. Y una de estas startups están muy ligadas a la parte social, ¿no? De data y de la parte social. Y sobre todo de los elementos urbanísticos, cómo impacta la data en estos efectos urbanísticos que se va creando, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer es cómo aprovecho la data, la información que voy capturando para mejorar el lado de comportamiento social en los centros urbanísticos que se van creando, ¿no? Estos que son centros urbanísticos marginales que se van creando y que se van ordenando para entender mejor el comportamiento de las personas. Entonces, yo creo que el componente social es muy importante y debería empezar a ligarse y verse no solamente del lado privado para sacar un beneficio, sin un beneficio económico, ¿no? Sino un beneficio también social, que yo creo que se puede hacer a nivel de lo que estamos haciendo. Y tenemos un ejemplo aquí, como te digo, en Perú, que yo creo que está yendo por un buen camino y pronto vamos a ver resultados de este lado, ¿no? Si quieren ver algo de esto, se llama iMapping y pueden googlearlo y buscar lo que están haciendo. Sí, bastante interesante el tema que mencionas sobre cómo se está haciendo este tipo de organizaciones y cómo se está estructurando, ¿no? El conocimiento. Creo que queda como la invitación abierta para que la gente investigue, porque es interesante. O sea, no lo había escuchado, pero yo también lo voy a buscar. Sí. Bueno, hablemos ahora con la implementación del teletrabajo, no sé cómo le digan, como el trabajo en casa por la pandemia, Remoto, sí, sí, teletrabajo. remoto. ¿Cómo se ha visto la vulneración de datos? ¿Cómo se deben proteger? Recomendaciones así porque de todas maneras se ha visto muchos fraudes, ataques cibernéticos, todo eso. Mira, yo no soy especialista en seguridad, ¿no? Pero lo que yo creo que voy a recomendar es algo que de una manera básica, siempre tener protegidas las contraseñas, definitivamente, ¿no? De cierta forma, hay herramientas ahora que te ayudan a proteger las contraseñas mediante el Google Authenticator, por ejemplo, ¿no? Que te manda códigos, dobles códigos para que puedas meter esta información de contraseñas a algún lugar. Eh, lo que siempre recomiendan es no meterte a un acceso de Wi-Fi que no conoces o que no estás seguro de que sea confiable, ¿no? Eh, y por el otro lado, siempre estar pendientes de qué aplicativos o qué cosa es lo que estás metiéndote, porque claro, ahora todo el mundo en su casa, pues está metido en la computadora, definitivamente en internet para cualquier cosa, y le llegan páginas, y más con la pandemia, porque inclusive hay mucha gente muy, muy hasta descarada, que por ejemplo aquí en Perú lo que pasaba es que el gobierno daba algunos incentivos o algunas ayudas, apoyos, ¿no? Económicos a personas de bajos recursos para que puedan subsistir, porque no podían trabajar, no podían salir y no les afecten.
y mucha gente inescrupulosa lo que hacía es, cogía páginas web, armaban un dominio de páginas web de un banco o de algún ministerio y le decían, oye, te ganaste, tú tienes, recibe, ven, dame plata y yo te deposito a ti. Entonces era muy, muy, muy descarado ese tema de cosas y yo creo que siempre hay que estar doble chequeando la información de dónde te llega, porque salían muchas personas en noticias que eran estafadas, ¿no? Y es más, ahora los hackers pues tienen muchas más herramientas y son mucho más inteligentes también para poder sacarte la vuelta, ¿no? Y poder robar tu información, tu data. Eh, Llegan correos pues que diciendo, oye, mira, te ganaste tanta plata y en verdad no es así, ¿no? Y te piden plata después. Entonces yo creo que es importante un poco siempre dudar de esas cosas tan fáciles, tan sencillas que aparecen como mágicas en los correos o en tu celular. Claro, como un refrán popular en Colombia, de eso tan bueno no dan tanto. O sea, en efecto es así, o sea, cosas maravillosas que uno se gana, que le llegan al correo, herencias, cosas que uno no, sí, que no tiene por qué hacerlo, porque no conoce el origen. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta información que nos llega y como saber el origen de la información. Hay un tema que es interesante y que quiero preguntarte, ¿qué recomendaciones nos das, por ejemplo, nosotros que somos abogados, a gente que quiere implementar estos datos, que quieren aprender qué es el Big Data? Entonces, como para investigar libros o cómo aprender tutoriales, tienes una página web o algo así, no sé. Sí, mira, cuando me empecé a meter un poquito más a este tema de la data y como te dije, mi background no es tan informático, empecé leyendo. Definitivamente hay libros que te ayudan a entender un poco cómo se maneja la parte de Internet eh, y, y, y empezar a entender un poco también los negocios, cómo se hacen los negocios en Internet, ¿no? Entonces hay libros que yo creo que te pueden ayudar para poder entender esto. Uno de los libros que a mí como que me empezó a hacer entender en los negocios de atrás de Internet digitales es Sweep and Lock, ¿no? Es como que desliza y abre, ¿no? Y quitar el seguro. Entonces ahí lo que hablan es, los autores son gente que ha trabajado en estas industrias grandes y empiezan a hablar un poco de cómo funcionan los negocios en el tema digital, ¿no? Cómo funcionan las billeteras digitales, cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan los negocios de freemium, ¿no? Ese tipo de cosas, como Spotify, por ejemplo. Cómo funciona todo el tema atrás de marketing, todo en el tema digital, pero a manera muy, 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 muy elevada, muy gruesa, no entran a detalle, pero empiezas a entender esto, ¿no? Por ejemplo, para ya meterme un poquito más en detalle ya del ciencia de datos cuando empecé a ver esto, hay muchos cursos en Internet, definitivamente. Yo me metí a cursos en Coursera, de IBM, de ciencia de datos, para programar en Python. Hay libros también dedicados a Python, también Data Science from Scratch de O'Reilly, también es un libro en el que yo estaba leyendo que te dan todo un pasito desde cómo arrancas a empezar a cómo empiezas a usar ya el Machine Learning, todo eso que es un poquito más complejo, ¿no? Pero sí, hay un montón de información, es cuestión de empezar a ver foros. Yo lo que recomiendo es libros, así empecé a entender un poco, de ahí a meterte a a codear, ¿no? A codificar, a programar, porque eso es lo que al final eh, te va a ayudar a aprender, ¿no? Es un lenguaje, o sea, si no practicas un lenguaje, no hablas un idioma diferente, no lo vas a poder después recordar ni usar. Entonces es lo mismo, tienes que empezar a codificar, a hablar con la computadora y decirle, oye, quiero hacer esto, ¿cómo hago? Y sobre todo lo que me ha ayudado a mí es YouTube. O sea, quiero hacer esto, ¿cómo se hace? YouTube. En YouTube hay un montón, en Google hay un montón de gente que tiene las mismas dudas y las mismas consultas que tú y es cuestión de googlearlo y te sale hasta la respuesta, ¿no? Oye, me sale este error. A todo el mundo le salió ese error y tú ves cómo lo resuelven y se acabó y lo tienes. Entonces es un montón, es autoaprendizaje y ganas de querer hacerlo porque así es esto, ¿no? Este tema de la computadora es estar ahí sentado frente a ella y darle todo lo que puedas. Claro, en pleno siglo XXI, con la internet, con los medios que están tan a la mano, entonces sí, podemos estructurar este conocimiento y desarrollar este tipo de habilidades que, como tú lo mencionabas anteriormente, vemos cómo
Los datos cobran gran importancia, saber programar, saber estructurar, programa de lenguaje de programación. Con eso ya vamos estructurando conocimiento y que van a ser, digamos, los conocimientos de los profesionales del futuro, así como tú lo mencionabas, que a uno le exigen Excel avanzado, Excel intermedio, incluso para temas de derecho, no tanto de ingeniería, no tanto de ingeniero de sistemas, sino simplemente para ser ingeniero y ser abogado o cualquier otra, o hasta por profesor universitario para las notas, para lo Claro. que sea, vemos cómo los datos cobran gran importancia y tener estos conocimientos es como, digamos, tener un segundo idioma, ser bilingüe, pero ya no en temas sociales o del inglés, sino en temas de programación, en temas de informática. Definitivamente, ¿no? Es lo que se viene, está fuertísimo. Empresas, compañías que quieren empezar a usar en la industria en la que estoy, que es del real estate, construcción. Todavía hay una demora en la adopción de tecnologías, pero ya hay compañías que están viendo que esto es lo que toca como industria y están empezando a buscar profesionales con este tipo de background, ¿no? Entonces yo creo que es importante poder adelantarse a ese requerimiento y empezar a entender y aprender ciertas cosas como el manejo de data. Puedes llevar cursos, o sea, lo que pasa es que en el tema del real estate, de la industria inmobiliaria en construcción, no es que se hable de big data, porque la big data es como que las personas que buscan en Google, ¿no? Hay millones de personas que buscan en Google y hay un montón de información que puedes sacar de ahí. En el real estate, en el sector inmobiliario, si tú buscas transacciones, aquí en Perú, en Lima específicamente, al mes tú puedes obtener transacciones de compra de departamentos nuevos, casi 1.000 al mes. Eso quiere decir pues que al año tienes 12.000 o 16.000, dependiendo ¿no? de la cantidad de compra total, 16.000 transacciones, ¿no? Que eso lo puedes hacer en un segundo, en 2 segundos, de gente que está buscando en Internet, ¿no? Entonces, no es que sea mucha la cantidad de información que se va generando en ese tipo de, ¿no? en la industria nuestra, y eso te permite de repente usar herramientas todavía como el Tableau, Power BI o de repente hasta Excel, ¿no? Pero es cuestión de saber y empezar a entender cómo la tratas, ¿no? La data. Ya si quieres ser un poquito más avanzado ya en el tema así de Machine Learning, y eso sí definitivamente necesitas saber otras herramientas, que yo creo que es lo que viene también ya en la industria. Estas tecnologías de ciencia de datos, Machine Learning, inteligencia artificial, ya son herramientas estándares en otras industrias. Definitivamente ya lo usan en el e-commerce, lo usan en el sistema financiero, ¿no? Nosotros todavía no, nosotros todavía estamos, como industria hablo, ¿no? Estamos todavía muy abajo, o sea, hay gente que lo usa definitivamente, pero no es un uso masivo, ¿no? Que es lo que debemos nosotros apuntar como industria a hacerlo. Tema de cómo se ha implementado y generalizado este tipo de tratamiento de la información y cómo se procesa con los programas, etcétera. Incluso la preocupación es mutua. Creo que nos falta generalizar más, nos falta como implementar más estos temas en Latinoamérica. E incluso empresarios y millonarios del mundo como Jack Ma, el empresario chino, o el de Amazon, se han preocupado por este tema y han dicho las carreras del futuro, o sea, los conocimientos que van a generar ingresos, va a ser los que sepan sobre programación y tema de datos. Y mira que no estamos, no están tan alejados y le están invirtiendo duro a ello. Sí, no, definitivamente. O Ujú. sea, Google, Facebook y de repente nuestra industria como Procore, por ejemplo, y ahorita lo que está haciendo, ha hecho una inversión y ha comprado una compañía de procesamiento de imágenes, ¿no? Usando Machine Learning. Entonces, están viendo también esto, no solamente la industria financiera, e-commerce o retail, lo que fuera, no está viendo, está viendo el futuro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que adelantarnos a eso, el blockchain, el smart contract, por ejemplo, ¿no? Que se puede usar en el tema legal, ¿no? Gente que ve un contrato y que una computadora lee el contrato y te va diciendo partes específicas. Entonces ya tienes herramientas que te van a ayudar a ser mucho más eficiente. No es que te vaya a quitar el trabajo, definitivamente, ¿no? Lo que va a hacer es que te va a pedir que tengas otras habilidades,
Mucha gente dice, no, que la tecnología me va a quitar el trabajo, esta computadora o este sistema va a hacer lo que yo hacía. Todo lo contrario, ¿no? Te va a dejar espacio, pero lo que está haciendo es que está eliminando el proceso tedioso de digitar, de procesar, que antes de repente tomaba mucho tiempo. Y este proceso que ahora es automatizado, que lo hace una computadora, te deja un espacio más libre para que puedas usar nuestra capacidad imaginativa, inventiva, y de poder empezar a ver cómo mejoro ciertas cosas, ¿no? Entonces, la computadora te va a ayudar a hacer eso. O sea, te va a dejar tiempo libre para que tú puedas potenciar el negocio a nivel de creación, ¿no? De ser creativos, porque eso no lo hace la computadora todavía, ¿no? En efecto, o sea, lo que hace es optimizar el proceso, por ejemplo, si lo adaptamos a la academia del aprendizaje, o sea, optimiza el conocimiento y ya lo que nos queda es el análisis, porque la máquina lo procesa y el que lo analiza es el humano, digámoslo así, o la persona. Listo, no me queda más sino agradecerte por participar en este canal, de verdad, es muy importante, muy estructurado lo que mencionas y cómo nos dejas ver que al corto plazo esto ya de hecho es una realidad y ya al corto plazo va a empezar a ser como el valor agregado de toda carrera o de todo profesional, saber estos conocimientos. No sé si quieras como reflexión final decir algo. Sí, yo creo que nosotros como profesionales que estamos entendidos un poco en el tema de tecnología y lo que está pasando en el mundo, un poquito más que de repente una carrera más tradicional, eh, lo que siempre yo comento con personas que están saliendo de la universidad es, oye, vean el futuro, eh, eh, cambien su forma de pensar y no solamente vean lo que les enseñaron en la universidad, ¿no? Uno saliendo del trabajo, hay muchas cosas más por hacer, por ver, y más ahora con estas oportunidades que te da el Internet para aprender otras habilidades y uno mismo de repente empezar a crearse sus oportunidades, ¿no? Conozco mucha gente ahorita que está saliendo de la universidad, que no tiene trabajo en la forma tradicional, porque bueno, aquí en Perú estamos viendo un contexto complejo, un tema de elecciones, pandemia sumado, ¿no? Y que está viendo otras formas, ¿no? Y están aprendiendo muchas cosas de lenguaje de programación, entendiendo muchas cosas, y yo creo que eso es lo que va a ayudarlos a ellos en un futuro no tan lejano a poder diferenciarse de nosotros, ¿no? Los otros que somos más viejos, pero que estamos entendiendo esto, que tenemos que evolucionar igual. Tiene uno que evolucionar, no quedarse estancado porque si se duerme en esta vida profesional, pues es mucha la competencia. Muchas gracias, Sí, de verdad, muchas gracias por participar. no, gracias a ti por la invitación. Espero volver a conversar contigo pronto de cualquier otro tema y bueno, gracias de nuevo. Otra vez que podamos salir y viajar, si estás acá por Lima por algún momento y nos podamos juntar, contento de conversar contigo. Sí.